día de hoy presentaremos los cuadernos interactivos de los diferentes paradigmas educativos. Pero antes de eso debemos conocer qué es un cuaderno interactivo. Un cuaderno interactivo es una herramienta que nos permite plasmar información de manera organizada y visualmente atractiva. Esto dejando a un lado la idea de que los apuntes en los cuadernos son un ejercicio monótono. Algunas de las ventajas del uso del cuaderno interactivo son que se mantiene la información en un solo lugar, son de gran ayuda para estudiar contenidos, se trabajan los diferentes tipos de inteligencia y se desarrolla la organización y creatividad. Se presentarán los paradigmas constructivista, humanista, cognitivo, sociocultural y conductista que desarrollamos dentro de esta unidad. Mi nombre es Natalie Fuentes, este es mi cuaderno interactivo y me corresponde el paradigma constructivista. Este es una teoría en la educación que reconoce que los estudiantes construyen nuevas comprensiones y conocimientos integrándose con lo que ya saben. Esto incluye el conocimiento adquirido antes de ingresar a la escuela. Los principales autores son Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Oswald. A partir de estas teorías se conformó la teoría del constructivismo. Piaget aportó el desarrollo cognitivo. Este se basa en la adquisición continua de estructuras mentales, las cuales implican mayor organización y complejidad. Vygotsky sostenía que el medio social es partidario del buen o mal aprendizaje. Esta teoría complementa el desarrollo cognitivo con nuevas competencias y el principal enfoque es que se aprende mediante la interacción. Oswald desarrolló el aprendizaje significativo. En este señala el papel que juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevos contenidos. Ahora, las principales características son: el alumno es la figura principal del aprendizaje. El aprendizaje se basa en las experiencias de cada alumno, la propia visión del mundo que lo rodea, integra aprendizajes pasados para construir nuevos. Los objetivos. ¿Qué esperamos de esta teoría? Lograr el conocimiento significativo, generar óptimos niveles de adaptación y bienestar, y busca ir de lo simple, es decir, del conocimiento intuitivo a lo complejo, del conocimiento formal o científico. Con esto quiero decir que este es el objetivo más importante, que el alumno sea capaz de construir su propio conocimiento de acuerdo a su perspectiva. La metodología. El primer pensamiento es que se construye el propio aprendizaje, es decir, se logra un aprendizaje individual según las capacidades y habilidades de cada persona. El segundo pensamiento, se aprende significativa y reflexivamente. Y el tercero, se respeta el ritmo de aprendizaje y desarrollo de cada individuo. Los modelos de enseñanza y aprendizaje. El modelo de enseñanza se ayuda, apoya y dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. En este paradigma, el docente no es el protagonista ni el responsable directo del aprendizaje. Ahora, el modelo de aprendizaje es un proceso constructivo interno que hace la información personal y subjetiva. Como ya lo mencioné, cada individuo hace su propia representación de la información. Sin embargo, en este proceso es al mismo tiempo social y cooperativo, es decir, se aprende de la interacción con otros. El rol del docente y del alumno. El docente no deja de ser un participante, pero ya no es el actor directo, solamente es coordinador, moderador, mediador y facilitador de la información. El alumno es el aprendiz responsable, es decir, él se hará responsable de lo que quiera aprender y también de lo que no quiera aprender. Es un constructor, es el procesador activo y es el constructor de su propio conocimiento. Por último, tenemos la evaluación.
Mide conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlas en situaciones variadas. También se pretende que haya un cambio de actitudes, además del óptimo desarrollo de destrezas y habilidades. Mi nombre es Arely Cardona Benigno y hablaré sobre el paradigma humanista. Principalmente tenemos a los autores, que es Abraham Maslow, que fue un psicólogo estadounidense, Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo, dramaturgo y ensayista francés, y a Carl Rogers, que fue un psicólogo estadounidense. Los tres autores coinciden en que las experiencias son clave para la formación de cada individuo y sus procesos de aprendizaje. Las características del paradigma. Se basa en el existencialismo, es decir, se centra en la cualidad humana de los individuos. Se inspira en la fenomenología. Toma el papel que tiene la conciencia para percibir e interpretar la realidad. Toma en cuenta a cada individuo y se respeta el desarrollo de los demás en el proceso. Tiene como centro al estudiante y tiene en cuenta la individualidad de cada alumno. El objetivo del paradigma. Su objetivo es estimular la individualidad de cada alumno y enfatizar la significación, el valor y la dignidad de los individuos para potenciar su integridad, actividad, libertad y autonomía. La metodología se basa en el enfoque holista, el enfoque dialógico y la comprensión empática. El enfoque holístico dice que toda persona encuentra su identidad y el sentido de la vida a través de nexos con la comunidad, el mundo natural y los valores. El enfoque dialógico dice que los alumnos se encuentran en un constante intercambio con el docente como facilitador y promotor de los procesos de pensamiento. Y en la comprensión empática se hace uso de la escucha activa y el docente debe hablar lo necesario para que los alumnos interactúen y aprendan a escucharse. La motivación. Se basa en la motivación intrínseca. Esta es la que posee el propio sujeto, nace de su interés y disfrute por aprender algo. Se refiere a la realización de acciones por la mera satisfacción de hacerlas sin necesidad de algún incentivo externo. El modelo de enseñanza. Se basa en el modelo humanista. Se centra en los estudiantes para que cada uno de ellos pueda lograr sus propósitos. Modelo de aprendizaje. El modelo humanista. El aprendizaje no consiste en un saber de todas las disciplinas, sino en apropiarse de los fundamentos y el fin de cada una de ellas. El papel del docente. Se basa en tener una relación de respeto con los alumnos, estimulando la creatividad y la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Es un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los alumnos y crea un ambiente de confianza. Papel del alumno. Es responsable de sí mismo y es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son personas con iniciativa propia, tienen necesidades personales y pueden solucionar sus problemas de manera creativa. La evaluación del paradigma. Se realiza por medio de una autoevaluación y una autocrítica, ya que se considera que los alumnos son quienes tienen mayor conciencia para determinar la condición de aprendizaje en la que se encuentran después de terminar una unidad o un curso escolar. Es una simbiosis en la que cada uno debe asumir su papel como parte de un todo. Las aportaciones. Toma en cuenta la parte emocional de los alumnos y reconoce la libertad que tienen para pensar, manifestarse y actuar en consecuencia. Y trata con respeto a los alumnos, considerando esto como el mejor medio de fomentar en ellos las mismas actitudes. Dentro de las limitaciones, tenemos que encontrar a profesores adecuados para el aula humanista puede ser un trabajo que resulte complicado.
Y la segunda es que conduce a los estudiantes al debate, lo cual genera una gran desventaja para los estudiantes que son introvertidos. Paradigma cognitivo. Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Paradigmas educativos. Hablaremos sobre el paradigma cognitivo. Asignatura: Teorías y modelos de aprendizaje. Docente: Martínez García Petra. Alumna: Yesenia Vázquez Arteaga. Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Semestres 2, Grupo A, turno matutino. Ciclo marzo-agosto. ¿Qué es el paradigma cognitivo? Es el conjunto de principios teóricos y de programas de investigación relativos al funcionamiento de la mente en general y de la adquisición de conocimientos en particular. El cognitivismo se desarrolla desde principios del siglo XX y se enfoca principalmente en la educación y el aprendizaje significativo. Los principales autores son Jean Piaget, George Brunner y Walter Woodard. Y por último, Lev Vygotsky. Una de sus principales características son el desarrollar planes y fijar metas. El conocimiento es funcional. Procesos mentales de aprendizaje. Procesos de aprendizaje. Base de investigación. Y por último, el conocimiento significativo. El paradigma cognitivo, su objetivo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender, desarrollar habilidades estratégicas. Su motivación pretende potenciar la motivación intrínseca centrada en la mejora del propio y o del alumno que aprende y da sentido positivo del éxito o del logro. La metodología es la interpretación genética del niño, es la única forma de comprensión de la inteligencia y sus operaciones lógicas. Modelo de enseñanza. El modelo de enseñanza es el proceso básico de aprendizaje, base de conocimientos, estilo cognitivo y atribuciones, el conocimiento estratégico y por último el conocimiento metacognitivo. El modelo de aprendizaje. El modelo de aprendizaje es el proceso básico de las estrategias sobre el aprendizaje de la solución de problemas, de las habilidades cognitivas, desarrollando de esta manera el encuentro de la vinculación directa. Papel del docente. Parte de las ideas previas de los alumnos para que aprendan a aprender y a pensar. Diseña y organiza experiencias, promueve el aprendizaje significativo. El papel del alumno. Posee un conocimiento previo acorde a su nivel de desarrollo cognitivo. El alumno como procesador. La evaluación. La evaluación sufre algunos cambios importantes respecto al modelo conductista, aunque su función principal se mantiene. Las aportaciones. Las aportaciones son los programas de entrenamiento, de estrategias de aprendizaje, programas de enseñar a pensar, los sistemas expertos y de tutoría inteligente. Por último, limitaciones.
Sus limitaciones son el crecimiento mental retardado, siendo esto una anomalía en el proceso de aprendizaje, que hace referencia a la adquisición tardía e incompleta de habilidades intelectuales durante el desarrollo humano. Ok, mi nombre es César Ramírez y yo continuaré con lo que es el paradigma sociocultural. Bueno, los principales autores, o el principal autor en este caso de este paradigma es Lev Vygotsky, el cual tomó influencias de otros paradigmas psicopedagógicos de posguerra, como el paradigma cognitivo, que conjunta la razón y la analogía de sus procesos con el sistema de información. Después tenemos las principales características del paradigma. En estas tenemos que la primera idea afirma que el desarrollo humano es interdependiente del proceso de aprendizaje. La segunda idea se basa en el uso de herramientas como una amplificación de las capacidades de conciencia. La tercera idea indica que el aprendizaje formal procede del desarrollo intelectual. El aprendizaje significativo se logra en el contexto social. El lenguaje, es la principal herramienta del aprendizaje. El objetivo de este paradigma es que pretende contextualizar la enseñanza, las mentes, las vidas de las personas, porque cuando se toma conciencia del medio en el que se vive, solo entonces el ser humano es capaz de, por su propio interés, defender y proteger lo que realmente le interesa. Metodología. La metodología de este paradigma está constituida en tres partes. El primero es el método de análisis experimental evolutivo, el cual nos dice que es la intervención artificial por parte del experimentador en el proceso evolutivo para observar cómo se dan los cambios en el proceso. Después tenemos el método de análisis genético comparativo, el cual hace uso de una interrupción natural del desarrollo, por ejemplo, deficiencia sensorial, patología, traumatismo, etc., donde se observan los cambios en el proceso y se comparan con otros donde no ha ocurrido alguna alteración. Por lo general, esos suelen ser procesos de desarrollo normal. Por último, tenemos el método microgenético, el cual es un estudio microgenético de un proceso psicológico. Con esto nos referimos a un análisis longitudinal a corto plazo. Continuando con esto, tenemos lo que es el método de enseñanza. Este paradigma destaca que el proceso de desarrollo psicológico individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular. De hecho, la postura vygotskyana señala explícitamente que no es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico al margen del contexto histórico-cultural en que está inmerso, el cual trae consigo una serie de instrumentos y prácticas sociales históricamente determinados y organizados. Modelo de aprendizaje. La apropiación del modo del uso y del significado sociocultural de dichos artefactos y saberes constituye un aspecto crucial en el desarrollo psicológico de cada niño miembro de la cultura. Sería entonces de interés considerar las metas educativas en función de lo que la cultura en particular determina como valioso y relevante para lo que aprendan los miembros más jóvenes. El papel del docente en este paradigma es tomado como el papel del docente, tenemos que el docente es tomado como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturales de manera determinada. Es un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. Su papel consiste en crear a través de sus actividades zonas de desarrollo para que el alumno las comprenda y después las exponga. El papel del alumno es considerado, en este paradigma, el alumno es considerado como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones en que involucra la interacción ambiental cultural a lo largo de su vida escolar y extraescolar. La forma de evaluación del paradigma se fundamenta en una reflexión sobre los paradigmas y las teorías que guían su práctica y debe basarse en enfoques, herramientas e instrumentos coherentes como el discurso del campo educativo. Las principales aportaciones que ha dado este paradigma son la comprensión del desarrollo cognitivo ocurrido en la primera infancia,
el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y el estudio de la construcción del lenguaje escrito. Dentro de las principales limitaciones tenemos que el análisis de la conciencia en todas sus dimensiones para analizar adecuadamente esta categoría era necesario estudiar los complejos vínculos de los procesos psicológicos y socioculturales, ya que la psicología de su época estudiaba los procesos psicológicos de forma aislada. Bueno, y con esto terminaríamos lo que es terminaríamos de hablar de lo que es este paradigma y seguimos con el siguiente. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Nicole Martínez Hernández y a continuación les voy a hablar sobre el paradigma conductista. El paradigma conductista. ¿Qué es? Sabemos que es un esquema formal de organización en el que se plantea explicar la conducta por medio de causas ambientales. Según esta teoría, la conducta es observable, mediable y cuantificable. Podemos observar que en esta página todo es interactivo. Todo se abre, se cierra y se puede mover. También sabemos que se le conoce como la corriente de análisis experimental de la conducta. Pasamos a la siguiente página. En esta parte decidí hacer la página como una cámara en donde vamos pasando los rollos simulando las fotos, pero en este caso la información. Dentro de sus características nos dice que el aprendizaje genera los cambios de conducta. También nos dice que tiene base en la corriente filosófica empirista, pragmática y de evolución. También nos dice que está basado en el método experimental y en el modelo de estímulo-respuesta. El conocimiento también se obtiene al tener una conducta pasiva, carente de conocimiento o de intención. Pasamos al siguiente rollo. En este vamos a hablar acerca de los objetivos del paradigma conductista. Bueno, dentro del primer punto nos dice que busca proporcionar conocimientos a los estudiantes a través de diversas estructuras que refuercen la información. También nos habla que el proceso de aprendizaje esté acompañado de diversos estímulos y refuerzos para que de una respuesta positiva de aprendizaje por parte del alumno. Y por último, también nos permite una gran precisión tras la práctica continua y repetición de experimentos. Pasamos a la siguiente página. Dentro de esta parte del libro vamos a estar hablando acerca de la motivación. Esto lo hice en forma de rompecabezas y vamos a ir uniendo. El primero nos dice que el conductismo considera la motivación como algo que media entre en el estímulo y la respuesta. El siguiente nos dice que su origen está en el impulso, pero hace hincapié en el poder motivacional de la estimulación y los esfuerzos. El siguiente nos dice que la motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. En los siguientes rompecabezas hablaremos sobre los tipos de motivación. La primera es la motivación positiva, y este es el deseo constante de superación guiado siempre por un espíritu positivo. El siguiente es la motivación intrínseca. Esta nos dice que realizar una actividad por el placer y la satisfacción que experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo. Y por último, la negativa, la cual nos dice que es la obligación que hace cumplir a la persona a través de castigos, amenazas de la familia o de la misma sociedad. En esta parte del cuaderno todo es despegable y se puede unir como uno quiera. Pasamos a la siguiente página. Dentro de esta parte hablaremos un poco más de las características. Nos dice que esta evaluación no toma en cuenta la actitud, la participación, asistencia, trabajo colaborativo ni aplicación del conocimiento en problemáticas reales.
Lo jalamos un poco más y nos manda la siguiente, donde nos dice que esta evaluación hace que los profesores se centren en el momento final del proceso de enseñanza-aprendizaje, que mide el resultado obtenido y el acercamiento a distancia. Y el último nos dice que la evaluación conductista parte del supuesto de que todos los alumnos son iguales, por lo tanto todos reciben la misma información. Volvemos a meter todo. Y pasamos a la siguiente sección, que es la evaluación al alumno. La evaluación se centra en el producto que se hace en base a los objetivos. Aquí el alumno es evaluado para corroborar sus conocimientos previos, su progreso y su dominio final de los conocimientos o habilidades ya enseñadas. Lo cerramos y pasamos a la última sección, en la cual nos habla sobre el papel del maestro. Nos dice que él está encargado de organizar y planificar y dirigir el aprendizaje. También crea acciones de estímulo-respuesta, diseña todos los objetivos de aprendizaje como ejercicios y actividades encaminados a la repetición y memorización. Y por último, también busca realizar las conductas correctas en base a un sistema de castigos y premios y dirige todo el proceso de enseñanza. Pasamos a la parte del papel del alumno. En esta parte nos dice que aprenden de forma memorística, también que es concebido como receptor pasivo y su actividad es restringida. Su desempeño y aprendizaje pueden modificarse o verse influidos desde el exterior y los convierte en un ser autómata. Cerramos aquí y así es como termina la parte del paradigma conductista.